Y esta tarde también nos sirve para hablar de deporte, de verano. Y es que en verano cambiamos nuestros hábitos, hacemos más deporte, vamos más a la playa, también cambiamos de calzado. Y eso, aunque suene saludable, puede traer algunas lesiones comunes. Nuestro fisioterapeuta de cabecera, Rodrigo Casaniti, nos da todas las claves para tener un verano un poquito más llevadero. Y de parte de Argentina, él es Rodrigo Casaniti. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un placer poder tenerte un miércoles más en este Sofá de la Esplanada. Y además, yo voy a hacer que tú hoy seas notario de la realidad, porque como siempre les decimos, estamos en directo, estamos aquí dentro, no vemos lo que sucede al exterior. ¿Qué temperatura hay? Mucha. Hay calor porque estamos ya en verano. Sí, sí, sí. El verano ya está aquí, las hogueras también son un claro indicador y esto también tiene pues varios factores, pues que vamos más a la playa, que incluso practicamos más deporte en verano, esto que nos queremos ver bien, que el tiempo también nos anima, hemos cambiado también de calzado, pero todo ello que lleva problemas de salud. Sí, sí, a ver, tiene sus cositas, en esto tenemos que tener en cuenta muchas veces que vamos a hacer cambios a veces bastante drásticos, ¿no? Como por ejemplo cuando nos vamos de vacaciones y alquilamos una casa o vamos a un hotel, ¿qué es lo que tenemos? Cambio de colchón y de almohada. Bueno, esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta porque si hay alguna cama que no esté adaptada a ti y que tú lo sufras, al final vas a terminar teniendo lumbalgia, dorsalgias, algún dolor de cuello también. Entonces yo siempre lo que recomiendo que siempre se tenga un listado de fisioterapeutas al lugar donde vas a ir, porque es fundamental. Eso por un lado. Por otro lado, otro de los cambios importantes son el calzado. Pasamos directamente a tener un calzado laboral, un calzado de la vida diaria, a estar descalzos, con chanclas, con sandalias muy bajitas. Y eso lo que conlleva es a un cambio biomecánico del cuerpo también bastante importante, que va a generar pequeñas molestias a lo mejor, sobre todo si vamos a hacer marchas, si vamos a hacer caminatas largas, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Intentar hacer siempre cambios progresivos de calzado, no pasar directamente de tener un calzado deportivo más o menos como el nuestro a estar descalzo todo el día y andar todo el día por la playa descalzo. Siempre ir haciendo pequeños cambios, ¿vale? Y paulatinos sobre todo. Porque además todo esto nos puede llevar, por ejemplo, a los esguinces, ¿no? Aumentan en esta época del año precisamente por lo que tú decías, por ese calzado que no es el que estamos acostumbrados, que tiene menor sujeción. Sí, y también sabe lo que se ve mucho, son fascitis plantares. Fascitis plantares, todas molestias en la planta de los pies, eso como que se te clava algo en la base del pie. Bueno, ese tipo de cosas se da por el cambio drástico de calzado que no le da tiempo a readaptarse al arco del pie. Entonces, siempre se sufre un poco con ese tema. Si tuviéramos, por ejemplo, una fascitis plantar, que además es algo cada vez más habitual, ¿qué consejo nos podrías dar? Bueno, en ese caso, lo que se puede coger es, por ejemplo, un palo de escoba, e intentar pisar el palo de escoba de manera suave y luego intentar ponerte de pie, aunque te digo, muchas veces es muy doloroso, entonces hay que hacerlo de manera muy paulatina. Venga, y aprovechamos para cuñita publicitaria, que si no, para eso también estáis los expertos, ¿no? Para también tratarlos. Claro que sí. Los fisioterapeutas, que no nos pueden faltar tampoco en esta época del año, cuando todos estamos de vacaciones. Ahí también un cambio de hábitat natural. Muchas de las personas que nos están viendo ya no solo es que cambien de calzado, también cambian de lugar, de escenario, ya no están en la oficina, ya no están en las redacciones, están por ejemplo, en la playa que no tiene muchas veces pues acera, tiene lo que viene siendo arena, roca. Sí, en ese caso, mira, justo que lo acabas de decir, hay que tener sobre todo bastante atención con las caminatas que se hacen justo en la orilla de la playa, sobre todo si se hace descalzo también. Va un poco orientado a lo que hablábamos antes del cambio de calzado, pero hay que tener cuidado porque la orilla de la playa en realidad no está nivelada, está siempre en caída hacia un lado, y eso suele dar muchas molestias a nivel lumbar, en la cadera, en los pies y en las rodillas. Entonces, no hacer marchas demasiado largas, hacerlas con un calzado deportivo, no hacerlo descalzo, y
hacerlo por tramos, no hacernos toda la playa de San Juan y de vuelta, que La es bastante orografía larga. del terreno, hay que decirlo, importa también en este respecto. Y por favor, sigan los consejos de Rodrigo Casaniti, no hace falta hacer 23 kilómetros de playa, pueden hacer 2 un día y al siguiente hacer 3 y eso. Vamos a continuar, Rodrigo, porque la playa también lleva consigo pues un poquito de relax, esto nos hace, pues leemos un libro tumbados en la hamaca, malas posiciones, cogemos más el móvil. ¿Qué nos puede conllevar todas estas prácticas? Muchas cervicalgias y mucho dolor de hombro y de cuello, porque cuando hay mucho sol y estamos, por ejemplo, intentando leer o ver el móvil, lo que nos pasa es que tenemos que hacer una fijación visual mucho más intensa y con los rayos del sol y la fijación también a través del cambio en la postura del cuello nos suele traer bastante molestia a ese nivel. Siempre visitar a un fisioterapeuta, siempre. Siempre. Y si algo aumenta en el verano es las ganas de sociabilizar. A veces sociabilizamos como a través del deporte, voleibol, vóley playa, natación. No crean que esto no tiene consecuencias si lo hacemos de una manera negativa o si no seguimos los consejos de los expertos. Sí, en el caso de hacer deporte, se puede hacer cualquier tipo de deporte, siempre de manera progresiva. El tema está en que si vas a hacer un deporte con una técnica muy marcada, como por ejemplo la natación y ese tipo de deportes, hay que hacerlo siempre bajo supervisión de algún fisioterapeuta, de algún entrenador, porque muchas veces las mismas posiciones que hacemos cuando nadamos nos perjudica sobre todo a nivel del cuello y a nivel de la espalda y de los hombros. De hecho, teníamos un vídeo donde sales tú mismo en carne y hueso, que lo tienes subido además en tu canal de la Clínica Corps. Sí. Cuéntanos un poquito, un resumen breve de cómo podemos intentar practicar este deporte sin sufrir ninguna lesión. Bueno, con el tema de la natación, sobre todo hay dos cosas importantes. La posición del hombro, ¿vale? La posición del hombro tiene que ser una posición que se vaya levantando sobre el agua de una manera muy agradable, no tiene que ir el brazo ni la espalda demasiado atrás y tiene que intentar pasarse hacia adelante. Y la rotación del cuello, que es otra de las cosas importantes, también intentar evitar hacer una rotación excesiva. Se tiene que intentar levantar la boca y sacarla solamente un poquito al ras del agua. Esos son dos. Lo que pasa es que la natación tiene una técnica bastante específica, entonces a ese nivel hay que tener cuidado. Y sobre todo, si no tienes experiencia, hacerlo de manera paulatina. Empezar, bueno, un día voy a hacer 3 largos en la piscina, 4 largos, al otro día voy a ir alargándolo un poquito más y hacerlo de esa manera. Porque, sobre todo para la gente que nos está viendo desde casa, ¿qué consecuencias tendría hacer todos estos malos movimientos? Molestias sobre todo en el hombro y molestias a nivel cervical. Esas son las dos cosas más importantes. Y sobre todo también muchas veces en la zona de la columna, cuando se trabaja a nivel de crawl, suele doler bastante esa zona. Pues con esto nos vamos a quedar. Rodrigo Casaniti, muchísimas gracias por estar con nosotros y a la gente que por favor tomen nota de lo que dicen los expertos para tener un verano sin incidencias. Gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, como siempre.